3. En este caso, este laboratorio no tiene videos respectivos porque son pruebas características, organolépticas y más que todo de identificación y caracterización de componentes en propiedades químicas. En este caso sería para los alcoholes, ¿no? Y se hace pruebas de reconocimiento en tubos de ensayo y algunos análisis de reacción con otros componentes, ¿no? Entonces, no se hizo este laboratorio en video porque no era muy necesario, ¿no? Solo hay dos laboratorios más que tienen video de todo lo que vamos a ver, que en sí necesariamente son laboratorios importantes, ¿sí? Muy bien, pero de todas formas lo vamos a explicar a detalle. Entonces, nosotros vamos a tener lo que es el laboratorio número 3, que son propiedades químicas de los alcoholes, ¿no? Y estamos viendo lo que es la función alcohol, ¿sí? Ya habíamos visto lo que es sus propiedades físicas, su teoría, ¿no? Nomenclatura, polaridad, solubilidad, fuentes de hidrógeno, fuerza de Van der Waals, efecto inductivo, pKa, pKb, acidez, basicidad, etcétera, ¿no? Densidad, temperaturas de fusión, ebullición, etcétera. E inclusive solubilidad. Bien, entonces lo que vamos a analizar ahora va en conjunto a lo que estamos viendo en las reacciones, ¿sí? Porque son propiedades químicas. En el momento del análisis que nosotros hacemos de decir propiedades químicas, estamos analizando las reacciones que pueden generarse a partir de esta función orgánica denominada alcohol. Entonces, nosotros vamos a tener, ¿no?, una pequeña introducción, como tenemos siempre. Los alcoholes en sí ya lo habíamos denotado, son compuestos orgánicos, sean en este caso alifáticos, que pueden llegar a poseer por un método de sustitución en la cadena carbonada que los contiene un grupo hidroxilo o oxidrilo, ¿sí? En este caso el grupo OH. Ahora este grupo H, ¿cierto?, está unido a esta cadena lógicamente por una hibridación sp3, por un enlace simple de tipo sigma. Significa que el carbono se encuentra hibridado, en el cual está siendo sustituido este grupo oxidrilo. Por ende, también el oxígeno va a contener una determinada hibridación respectiva, la cual va a ser sp3 por ser un oxígeno incompleto, ¿no? Y por contener un simple enlace, ¿sí? De eso ya entra un poco a análisis más lo que es la estereoquímica y la configuración electrónica de estas funciones, que lo habíamos visto también anteriormente al inicio, ¿no? Muy bien, entonces esta característica para poder sustituir cadenas ramificadas R o carbonadas puede ser también sustituida como cadenas AR, en el caso de tener un derivado sustituido del ¿no?, que pueda contener un anillo aromático. Entonces a estos componentes ya se los denomina fenoles simples, porque obviamente un grupo oxidrilado, un grupo hidroxilo, o un OH dentro de toda la cadena aromática que en la cual la contiene, ¿no? Y lógicamente al variar eso, estos van a variar sus propiedades físicas y químicas también, ¿no? Estamos hablando lógicamente de componentes aromáticos y alifáticos sustituidos por el grupo hidroxilo de forma monooxidrilada. Muy bien. Entonces, no, generalmente estos componentes son más utilizados para la síntesis de otras funciones, ¿no? Claro. Entonces, no podemos tener aquí que algunas características importantes de los alcoholes ya, ¿no? Monoxidados, polioxidrilados de dos o más oxidrilos en la cadena a la cual los contiene, ¿sí? Ya habíamos llamado de los carbonos primarios, secundarios y terciarios, que van a denotar directamente los alcoholes de la misma C, ¿sí? Los alcoholes son, como dicen, un reactante principal en muchas de las reacciones que se llevan a cabo de forma industrial y generalmente en la formación de ésteres, ¿sí?, y derivados de sales orgánicas a partir de alcóxidos o formación de éteres, ¿no? Lógicamente pueden derivar a sales orgánicas, ¿no? Muy bien, entonces también en la industria se lo utilizan los alcoholes como
para obtenerlos, ¿no? A partir de una digestión aeróbica, que puede ser una fermentación en un reactor a aire libre, ligeramente, un proceso aeróbico, como fermentan lo que es la cebada, ¿sí? Puede ser que fermenten también lo que es la cachaza, ¿sí? Lo que proviene de la extracción del jugo de caña, cierta parte se pasa a lo que es una planta de obtención de alcohol, ¿no? Lo que es el etanol. Eso es lo que hacen los grandes ingenios azucareros, ¿no? A partir de la caña obtienen lo que es alcohol. Eso pueden hacerlo, por ejemplo, en lo que hacen Guavirá, ¿no? Lo que hace San Aurelio, lo que hace la Bélgica también, ¿sí? En fin. Tenemos varias aplicaciones a partir de los alcoholes, ¿no? De forma industrial y a partir de sus características. Muy bien, nuestro objetivo de este laboratorio en sí es identificar las reacciones que están caracterizando estos alcoholes, ¿ya? Tenemos que interpretar la velocidad de reacción de estas reacciones correspondientes a los alcoholes, porque no simplemente vamos a utilizar un solo alcohol, vamos a utilizar varios alcoholes y vamos a compararlo cómo se comportan entre sí cuando analicemos cada una de las experiencias, ¿no? Porque podemos cronometrar un momento, reacciona para formar una sal, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, lógicamente, todas estas pruebas son pruebas de desarrollamiento, ¿sí? Experimental, ¿no? Empírico, de reconocimiento y caracterización, diferenciación de alcoholes, ¿sí? Son alcoholes variables, pues primarios, secundarios, terciarios, incluso. El objetivo específico es conocer la diferencia entre estos tipos de alcoholes utilizados, realizar las diferentes experiencias tanto del acetato, salicilato, con los complejos ECO y con la prueba de Lucas, ¿no? Esos son los métodos de característica y análisis que vamos a utilizar para este laboratorio. Entonces nosotros vamos a tener, ¿no? De nuevo, un pequeño control de los alcoholes. Tenemos, ¿no? Que a partir de estos mismos, dependiendo del carbono que lo sustituya, grupo oxidrilo OH, vamos a tener lo que es una reactividad en orden de alcohol primario, secundario y terciario respectivamente, ¿no? Y podemos en este caso que tiene un carácter de comportamiento ácido-base, porque los alcoholes son bases directamente, ¿sí? Que a su vez también pueden actuar como ácidos débiles en presencia de otras bases más fuertes, como oxidar generalmente alguna otra función. Y vamos a caracterizar que los alcoholes terciarios no se oxidan porque ya habíamos explicado el motivo de por qué no se oxidan estos componentes terciarios, ¿sí? Entonces, la explicación de por qué dimos que no se oxidaban los alcoholes terciarios, eso es pregunta de examen, ¿no? Pero no es simplemente decir, por ejemplo, porque no se oxida y punto, ¿no? Yo les expliqué en la anterior clase que pasamos, ¿sí? Desde el punto de vista interatómico e intermolecular, ¿sí? ¿Qué fuerzas venían a interactuar para que este no se llegue a oxidar? ¿Sí? Entonces, lo hemos visto, ¿no? Y aquí es lo que tenemos que comprobarlo de forma experimental en el laboratorio. Muy bien. Vamos a tener lo que son los equipos, ¿no? El material que vamos a utilizar. Vamos a tener tubos de ensayo, sí, unos 30, 40 respectivamente, videorelojes, mecheros, ¿no? Entonces el recibo de Lucas también lo preparamos en laboratorio cuando es las experiencias ahí, ¿no? En el mismo laboratorio, de forma presencial. Pero bien. Para el procedimiento, en este caso, vamos a tener lo que es la experiencia número 1. Vamos a hacer a partir primero la primera parte de formación de ésteres, función éster, ¿sí? La experiencia con el ensayo del acetato. Y tenemos la reacción de la obtención de un éster. Tenemos el alcohol respectivo más el ácido carboxílico, me va a generar la función éster más el agua, ¿sí? Pero dice ensayo de acetato. Acetato hace referencia a la formación de una sal orgánica y aquí no veo una sal, es un
es un éster, pero no un éster derivado de un ácido. Pero es por a donde vamos a llegar con la sal común, porque este éster en presencia de la sal va a actuar como una sal, va a formar una sal orgánica. Y a eso vamos a llegar. ¿Qué tipo de sal formamos a partir del alcohol en forma básica, que en lo cual formó ese éster? ¿Sí? Entonces, vamos a tener respectivamente, sí, tubos de ensayo. Aquí es etanol y butanol, ¿no? Si quieren, tachamos el primero. Un error de typeo. ¿Ya? Tachamos ese. Entonces, vamos a tener, ¿sí? Un tubo de ensayo, respectivamente, y se agregue 3 ml de alcohol. ¿Pero qué alcohol? Vamos a tener el análisis del N-butanol, del alcohol isopropílico, del alcohol etílico, del alcohol terbutílico, del alcohol isoamílico, del alcohol metílico. ¿Sí? Voy a volver a decir qué alcoholes. Vamos a tener el análisis para el alcohol del butanol, alcohol isopropílico, alcohol etílico, alcohol terbutílico, alcohol isoamílico y alcohol metílico. Bien. ¿Cuántos alcoholes dijiste? 6. Para esta parte tenemos que agregar 3 ml de alcohol a cada tubo de ensayo respectivo para estos alcoholes. Significa que cada alcohol va a tener un tubo de ensayo respectivamente. Voy a tener 3 ml para un tubo, para otro tubo, para otro tubo de ensayo y para otro tubo de ensayo. Yo denomino con letras respectivas cada alcohol y voy a tener respectivamente cada tubo de ensayo con su alcohol diferente, ¿no? Independiente de cada uno. 6 tubos de ensayo y los tapo. A cada tubo de ensayo con su alcohol distinto e independiente, vamos a agregarle 3 ml de ácido acético glacial a cada tubo de ensayo. Tapamos y agitamos un tiempo de 2 minutos. ¿Sí? Pasamos el tiempo de agitación de 2 minutos y agregamos 5 gotas de ácido sulfúrico 1 molar. Tapamos y agitamos 5 minutos. Luego de agitar 5 minutos, eso estamos en cada tubo de ensayo, ¿no? En los 6 tubos de ensayo respectivamente. Entonces, nosotros vamos a tener aquí un calentamiento indirecto mediante baño María, ¿sí? Significa que tenemos que hacer calentar nuestra agua primero, agua de grifo, a una cierta temperatura, ¿no? Que sea la del baño María. Generalmente puede oscilar entre 45, 50 hasta 60 como máximo grados centígrados, ¿no? Hago calentar mi baño María y luego saco el mechero, ¿sí? Y coloco los 6 tubos de ensayo en el vaso precipitado. Pero no es colocarlo y dejarlo ahí. Tengo que estar sosteniéndolo con pinzas de madera, ¿sí? Y destaponar los tapones que tenía cada uno de los 6. ¿Qué tiempo de forma indirecta? 10 minutos, ¿sí? Ahora, por qué no coloco el calentamiento directo a un alcohol? ¿Por qué hago el calentamiento indirecto? ¿Y ahí en qué resume eso? Excelente, muy buen concepto. En sí, los alcoholes son volátiles, sin el efecto de la temperatura inclusive. Pero si yo tengo un alcohol aquí y coloco el mechero Bunsen con calentamiento directo, ¿sí? Va a hacer que se evapore, ¿no? Se vaporice todo el alcohol que contenía mi muestra. Pero como necesito un calentamiento, ¿no? Controlado, indirecto, y que sea suave, que como es el baño María, tenemos que hacerlo a una cierta temperatura, ¿sí? Y un tiempo de 10 minutos. Por eso cuando caliente y estén los tubos de ensayo ahí, ya saco el mechero y me quedo solamente con el agua caliente. Muy bien. Una vez pasen esos 10 minutos para los 6 tubos de ensayo, agarrándolos con nuestra pinza de madera, ¿qué es lo que yo voy a tener?
voy a tener 6 vasos precipitados, respectivamente cada uno para su tubo de ensayo, ¿sí? Y ese vaso precipitado va a contener una solución de cloruro de sodio al 10%, una cantidad de 15 ml, ¿sí? Voy a tener 6 vasos precipitados con una solución de cloruro de sodio al 10% de cada uno, cada vaso con 15 ml. Para que cada tubo de ensayo respectivamente en su vaso, yo pueda vertir la solución en su vaso y ver la formación de la sal con el acetato, ¿sí? Entonces, voy a ver que algunos alcoholes reaccionan inmediatamente en este vaso, entonces la velocidad de reacción es muy rápida, ¿sí? Instantánea. Pero hay otros que no van a reaccionar y van a necesitar un agitamiento. Entonces agitamos, ¿sí? Y podemos cronometrar el tiempo en el cual se llega a formar un precipitado color blanquecino. Entonces en ese momento, para todos los vasos precipitados, termina lo que es la experiencia y veo propiedad organoléptica para los 6 vasos precipitados desde la A hasta la F, y voy a tener color, olor, precipitado, tipo y pH para caracterizar cada uno de estos vasos. Y analizar el vaso A proviene del alcohol propílico, el vaso B del metílico, el vaso C del butílico, y así respectivamente, ¿no? Y analizar sus características. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Muy bien. Entonces vamos a pasar a lo que es la experiencia número 2, ¿sí? Es el ensayo del salicilato. Voy a tener también la formación de ésteres, y en este caso de sales a partir de ésteres, pero de otra forma, con otra metodología. Voy a tener la misma reacción, sí, básica a partir de un alcohol más el ácido carboxílico, ¿no? Me va a formar el éster respectivo más agua. Pero yo aquí, ¿qué voy a tener? Voy a tener los mismos tubos de ensayo, pero aquí dice 3 ml de alcohol, etanol o metanol. Para empezar, entonces, ¿cuánto alcohol estábamos analizando en la primera experiencia? 6. Los mismos 6 alcoholes aquí, ¿sí? Alcohol metílico, alcohol etílico, alcohol isopropílico, alcohol butílico, alcohol terbutílico, isoamílico, ¿sí? Tienen que estar aquí. Y vamos a tener que colocar 3 ml en cada tubo de ensayo respectivamente. ¿Cuántos tubos de ensayo vamos a tener? ¿Cuántos tubos de ensayo voy a tener? Lumber, Lara, ¿está? Lumber, Lara. Ya, no está. Bien. Saucedo, Laura. Saucedo, Laura. Bien, tampoco está. Vera, Michelle. Presente. ¿Cuántos tubos de ensayo tendré, Vera? Eh, Teníamos 6 tubos de ensayo para cada alcohol. 6 tubos de ensayo para cada alcohol o un tubo de ensayo para cada alcohol. Un tubo de ensayo para cada alcohol. Ah,
Entonces teníamos 6 tubos de ensayo respectivos en este procedimiento, ¿no? 3 ml de alcohol para cada uno. 3 ml de alcohol del primero al primer tubo de ensayo, del segundo al segundo y cada uno independientemente, ¿no? Los tapamos y vamos a ir a pesar 0.6 gramos de ácido salicílico para cada tubo de ensayo. Peso 0.6 para el primer tubo de ensayo y lo agrego, lo tapo y lo agito un tiempo de 2 minutos. Para el segundo tubo de ensayo, vuelvo a pesar 0.6 gramos y lo añado al otro tubo de ensayo, tapo y agito. ¿Cuánto tendré que pesar en total o cuánto gastaré de ácido salicílico? 3,6. Muy bien, ¿no? Hay que multiplicar 0.6 por 6, ¿no? Entonces eso va a ser lo que se gasta de ácido salicílico. Bien, una vez tapado y agitado cada tubo de ensayo, lógicamente en todos estos pasos hay que controlarlo bien porque hay que estar con la pinza de madera y cada tubo de ensayo. No debemos trabajar en las gradillas porque no se sabe en qué momento estos van a generar una reacción exotérmica. Y si genera una reacción exotérmica, se va a romper el tubo de ensayo. Por ende, tenemos pinzas de madera, ¿sí? Bien, una vez agitado y tapado 2 minutos, nosotros vamos a agregar 3 gotas de ácido sulfúrico 1 molar a cada tubo de ensayo, respectivamente, ¿sí? Muy bien. Luego, y agitamos un tiempo de 5 minutos, ¿sí? Luego de agitar un tiempo de 5 minutos, nosotros nos vamos de nuevo a un calentamiento indirecto, ¿sí? Un calentamiento indirecto mediante baño María, como en la anterior experiencia. Podemos calentar el agua primeramente con un mechero Bunsen desde 45 hasta 60, más o menos, entre ese rango, y colocamos los 6 tubos de ensayo agarrados con una pinza de madera. Muy bien. ¿Qué tiempo dejamos calentar de forma indirecta? Un tiempo de 10 minutos. Y vamos a tener paralelamente, sí, de nuevo, 6 vasos precipitados que van a contener, ¿no? Van a contener cloruro de sodio al 10%, una cantidad de 15 ml, ¿sí? Cada uno. Un vaso precipitado para su respectivo tubo de ensayo. Y vamos a observar antes de mezclar los dos. Como estamos a partir del salicilato, nosotros vamos a observar si en el tubo de ensayo ya hubo algún cambio de color o precipitado. Puede ser que se forme un color naranja oscuro, ¿sí? O un color café claro, aquí en la base del tubo. Cuando pase eso para esos tubos de ensayo y se vierta esa solución a la solución de cloruro de sodio al 10%, la reacción va a ser instantánea porque ya hubo la formación de la sal. Pero para el alcohol que no contenga esa característica, ¿sí? La reacción va a necesitar un tiempo, significa que va a tardar en reaccionar y aparte necesita la acción externa de un agitamiento externo, podemos empezar a agitar, ¿sí? Entonces, tenemos que analizar en ese punto cada uno de los 6 tubos de ensayo con su vaso precipitado. Finalizando el agitamiento para lo que sea necesario, una agitación de 5 minutos, vemos lo que es color, olor, precipitado, tipo y pH. Y podemos comparar cada uno de los alcoholes respectivos que han formado sus sales derivadas. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Una pregunta, disculpe. ¿Esos datos cómo lo obtendríamos? ¿O lo dejaríamos en blanco? Los datos experimentales se los va a dar Ricaldi. Gracias. Ya. Ya se los dio de los anteriores laboratorios. El anterior nos dio. Ya. Pero de los anteriores de todos se los dio o aún no. No, falta de laboratorio 1. Ya, entonces, bueno, los datos experimentales, ¿sí? Escríbanle al grupo de WhatsApp para que no se olvide y lo envíe y lo tengan todos ahí. ¿Está bien? Muy bien.
Igual las investigaciones, no sé si se las habrá dado. Sí, no lo dio. Ya, pero igual, le hacen recuerdo por si que falta una investigación. Igual de laboratorio. Bien. Entonces, vamos a tener la experiencia número 3, ¿sí? Yo podría hacerlo todos esos datos, pero no vamos a complicar, ¿sí? Prefiero que se lo dé todo recalme, ¿ya? Bien, entonces, vamos a tener lo que es el laboratorio experiencia 3, la reacción con el complejo férrico, ¿sí? Vamos a tener el siguiente procedimiento. Vamos a pesar, ¿sí? 20 miligramos, ¿no? Aquí son 20 miligramos, de 20 a 50 miligramos como máximo. ¿De qué sustancia? De fenol, resorcinol, ácido salicílico y ácido acetil salicílico. ¿Cuál es el ácido acetil salicílico? La aspirina, pero el ácido salicílico es otro componente, ¿sí? Ahora, lógicamente, en una reacción química, el ácido acetil salicílico es parte del producto y el ácido salicílico es parte del reactivo que reacciona con otro producto para obtener un subproducto secundario indeseado. Pero eso ya lo vamos a ver en ácidos carboxílicos, ese mecanismo, ¿sí? Bien, ahora, vamos a empezar 20 miligramos como máximo 50, ¿no? Generalmente a veces se da ese rango, porque los cristales de fenol y resorcinol a veces son un poco grandes y son difíciles de quebrar y en este caso a temperatura ambiente tienden a pasar de sólido a líquido, ¿sí? Y entonces se da un rango entre 20 y 50 miligramos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mientras están pesando esas sustancias en sus vidriorrelojes, van a tener y van a agarrar un tubo de ensayo. Un tubo de ensayo, solo uno, donde le van a agregar 2 ml de etanol, solo 2 ml de etanol, y le agregan al mismo 2 gotas de cloruro férrico. ¿Sí? Lo tapan y lo agitan a un tubo de ensayo. Lo tapan y lo agitan un tiempo de 2 minutos y a ese tubo de ensayo lo dejan aparte, lo separan y le denominan tubo TT, tubo testigo, ¿sí? Muy bien. Una vez terminaron de pesar todo esto de los sólidos que vamos a analizar, lo vierten en otro tubo de ensayo, ¿sí? En otro tubo de ensayo, cada uno respectivamente en su tubo, vamos a tener 4, y a cada uno de estos le agregamos 3 ml de etanol a cada tubo de ensayo que contiene ya la muestra, ¿sí? Lo tapamos, lo agitamos. Añadimos 2 gotas de ácido sulfúrico, tapamos y agitamos a los 4 tubos de ensayo, ¿sí? Un tiempo también de 2 minutos. Y volvemos a agregar cloruro férrico, pero a cada tubo de ensayo, a los 4, 2 gotas también. Tapamos y agitamos y vamos a tener una comparación. Para el primer tubo que preparamos, solamente que contenía 2 ml de etanol y cloruro férrico, ¿sí? El tubo TT testigo, y vamos a tener la comparación con los 4 tubos de ensayos que contenían cada uno su respectiva muestra, puede ser resorcinol, fenol, ácido salicílico y ácido acetil salicílico, más, en este caso teníamos etanol, más ácido sulfúrico y más cloruro férrico, ¿sí? Una vez tapado y agitado cada uno de esos, vamos a tener 4 en comparación con el tubo testigo, que vamos a comparar su propiedad organoléptica, color, olor, precipitado tipo y pH. Entonces, ¿cuánto tubo de ensayo al final tenemos? ¿10? 5. Porque tenemos un tubo de ensayo testigo, solo uno, y 4, ¿sí? Porque estamos analizando qué sustancia. Perdón. Fenol, resorcinol, ácido salicílico y ácido acetil salicílico. 4 para lo que hay que analizar y un tubo testigo. En total, 5. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Muy bien, ¿no? Entonces, ahí termina la experiencia 3.
Y vamos a tener lo que es la experiencia número 4, que es la segunda parte, que es oxidación de alcoholes generalmente. Vamos a partir de la oxidación del dicromato de sodio, ¿no? Dicromato de sodio al 10%, como máximo 15%, un oxidante fuerte. Entonces vamos a analizar los alcoholes respectivos. ¿Qué alcoholes vamos a analizar aquí? Los 6 alcoholes que estábamos analizando en la experiencia 1 y la experiencia 2. A ver, Áviles, Carolina, ¿está? Áviles. Muy bien, no está. Camacho, Gutiérrez, Brian, ¿está? Camacho, Gutiérrez, Brian. Tampoco está. Chalar, Chalar, Samuel. Tampoco está. Muy bien. Méndez, Geraldine. Presente. Ya, muy bien. Teníamos 6 alcoholes para analizar. ¿Cuáles eran? Tenemos el ácido salicílico, No, el alcoholes, ácido... alcoholes. Ah. ¿Qué alcoholes teníamos para analizar en la experiencia 1 y 2 que vamos a utilizar aquí en la experiencia número 4? Son 6 alcoholes, ya sabemos que son 6, pero ¿cuáles son? Montaño, Rachel, ¿está? Sí, aquí estoy. Presente. ¿Qué alcoholes se analizarían? Anoté. Vargas, Paula, ¿está? Sí, presente. Ya, ¿qué alcoholes analizamos? Alcohol etílico, isopropílico, terbutílico, el etanal, no me Etanol, acuerdo. ¿cuál más? Faltan 2. Mm, no me acuerdo de los otros dos. Ya, bien. Jóvenes, tienen que estar atentos, ¿no? A los alcoholes, a lo que se está utilizando. De aquí es donde van a sacar su informe, ¿cierto? ¿No? Primero el alcohol metílico, alcohol etílico, alcohol isopropílico, alcohol butílico, o perdón, terbutílico, isoamílico, ¿sí? Y el butanol, ¿no? Bien. Entonces esos alcoholes estamos analizando, esos 6, ¿sí? Y vamos a tener para esta experiencia 6 análisis también. Vamos a tener 2 ml primero de dicromato de sodio para cada tubo de ensayo. Entonces, primero agregamos dicromato de sodio en tubo de ensayos vacíos, 6 tubos de ensayo con 2 ml de dicromato. Tapo y después agrego 8 gotas de ácido sulfúrico 1 molar a cada tubo de ensayo. Sería a 6 tubos de ensayo, ¿no? Tapo y agito.
Una vez preparada la solución base para la reacción, voy a tener que agregar cada alcohol respectivo a su tubo de ensayo. Desde el alcohol metílico hasta el alcohol isoamílico. ¿Sí? Tapo y agito un tiempo de 5 minutos y observo qué pasa. ¿Qué tipo de reacción se dará? Voy a observar si existe un ligero elevamiento en la temperatura de cada tubo de ensayo. Para eso, debo agarrarlos con pinzas de madera, ¿no? No trabajar sobre la gradilla, vuelvo a repetir, ¿sí? Y observar para cada tubo de ensayo y comparar qué pasó. Su color, olor, precipitado, tipo y pH de los 6 tubos de ensayo respectivamente. Muy bien. Y ahí termina la experiencia 4. Y vamos a tener la experiencia número 5, que es la prueba con el reactivo de Lucas, ¿sí? Generalmente los reactivos que utilizamos son tóxicos, ¿no? En este caso es un reactivo a partir del ácido clorhídrico, es bastante ácido, ¿sí? Hay que tener un cuidado exorbitante al prepararlo, porque lo preparamos también, y ácido clorhídrico concentrado, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a tener el procedimiento para esta experiencia. Estaba buscando y se pasaron como 5 minutos de... Vamos a tener esta experiencia y vamos a tener también para el análisis de los 6 alcoholes. Voy a tener lo que es 0.2 ml del reactivo de Lucas, ya, para cada uno de estos tubos de ensayo. Y si voy a tener 6 tubos de ensayo, 0.2 ml. Lo tapo y le voy a agregar 5 gotas de cada alcohol respectivo que tengo para el análisis, ¿sí? Desde el alcohol metílico hasta el alcohol isoamílico. Tapo, agito y agito vigorosamente un tiempo de 5 minutos. Y dejo reposar unos 2 minutos y observo qué pasó. Hubo un calentamiento para los tubos de ensayo, hubo reacción, ¿no? Color, olor, precipitado, tipo y pH. Y comparo cada uno de los tubos de ensayo provenientes con su respectivo alcohol. Y bien, y ahí termina lo que es la experiencia número 5. Y miren, tengo observaciones. Ya yo ya se los voy a dar estas observaciones, ya, para que ustedes analicen. Y miren, para ese laboratorio, bueno, yo aquí lo puse 7 alcoholes, ¿sí? Teníamos lo que es el alcohol metílico, alcohol etílico, alcohol isopropílico, alcohol butílico, alcohol terbutílico, alcohol isoamílico y fenol. ¿Por qué fenol? Porque ya hay que empezar el análisis en comparación de los compuestos aromáticos, si es un alcohol aromático, ¿no? Y miren, en la experiencia 1 tenemos sus propiedades, desde el primer alcohol hasta el último. Color, olor, precipitado, tipo y pH. ¿Sí? De la misma forma, para la experiencia número 2, tengo desde color, olor, precipitado, tipo y pH, ¿sí? Para la experiencia del salicilato y del cloro férrico. Tengo también del tubo testigo, ¿no? Tengo para la experiencia 4 y la experiencia número 5, sus propiedades organolépticas, ¿no? Entonces ya yo se los coloco estas propiedades organolépticas porque son importantes. A eso se debe llegar, con ese objetivo es el laboratorio y compararlos, ¿no? Generalmente cuando hacemos la experiencia yo les hago hacer tablas de combinaciones entre cada uno de los alcoholes, comparar este alcohol con el etílico, con el propílico, con el butílico, con el terbutílico, con el isoamílico y con el fenol. Luego el etílico con todos en base, ¿no? Como combinaciones. ¿Sí? Muy bien. Pero esta vez no, porque no hay cómo apreciar esas comparaciones. ¿Sí? Basta con saber las propiedades organolépticas. Y si se dan cuenta, miren, el alcohol terbutílico dice no precipitó. Y todos los demás alcoholes dicen que sí precipitaron y que todas fueron exotérmicas.
El alcohol terbutílico es un alcohol terciario, lógicamente que la experiencia 4 era oxidación de alcoholes. No se va a oxidar porque en presencia del dicromato de sodio, este oxidante, sí, perdón, este oxida, pero al oxidarse, la solución en este caso de alcohol iba a ser oxidada, ya sea un aldehído o una acetona, respectivamente, si ha de ser alcohol primario o secundario. Pero la parte que no oxida en sí, la parte que queda del catalizador más el ácido sulfúrico que queda en la solución de alcohol, este forma un precipitado, ¿sí? Jóvenes, su micrófono, por favor. ¿No? Entonces, al formar el precipitado, ¿sí? Significa que el catalizador entró en reacción con el alcohol. Entonces, cuando hay reacción va a formar un precipitado, ¿sí? Una impureza. Pero si no hay reacción, este mismo no va a formar precipitado por el catalizador, no va a dejar en sí un componente reducido, porque va a seguir siendo dicromato de sodio en solución más el alcohol que no reacciona. Por eso es que el alcohol terbutílico genera un no precipitado, ¿sí? Y ese es uno de los análisis más importantes que se busca en este caso, en comparar los alcoholes. Yo ya les di de la experiencia 4, ¿no? Entonces ustedes tendrán que analizar las demás experiencias. ¿En base simplemente a qué? A la teoría que yo les explico en clase, porque ahí está todo, ¿sí? Las partes teóricas que yo les enseño, ¿sí? Es sumamente importante para entender la práctica y tanto las experiencias como las reacciones. Sin eso, estamos perdidos, ¿sí? No hay cómo. Dígame. La experiencia con el reactivo de Lucas generalmente la mayoría de estos hace que los alcoholes con mayor peso molecular reaccionen, ¿sí? Y los de bajo no, por ser un ácido fuerte, pero no es un ácido generalmente oxidante, el ácido clorhídrico, por la base del reactivo de Lucas. Lo único que va a hacer es descomponerlo al alcohol para formar componentes alcóxido, ¿sí? No oxidarlo. ¿Se entiende? Entonces un oxidante no es muy útil para los alcoholes, ¿sí? ¿Se entiende? No, es que no solamente, si fuera solo ácido clorhídrico, sí, va a formar acrológeno oro, pero el reactivo de Lucas no solamente tiene ácido clorhídrico, ¿sí? Es la base para preparar el reactivo de Lucas es el ácido clorhídrico, pero tiene dos reactivos más, ¿ya? Entonces a eso se denomina reactivo de Lucas, ¿sí? Muy bien, pero eso lo hubiéramos explicado mejor cuando lo preparamos el reactivo de Lucas, pero no podemos prepararlo, ¿no? Bien. Entonces, vamos a tener, ¿no? De conclusión, al estudiar las reacciones de los alcoholes, ¿no? Afirmamos la solubilidad de estos, claro, de los alcoholes respectivos, correspondientes al alcano del cual derivan, ¿no? De la cadena ramificada en la cual contienen. Y eso lo hemos comprobado tanto en la teoría porque depende mucho del efecto inductivo que pueda ocasionar este oxidrilo, sobre todo en la cadena que la contiene como sigma negativo hacia un sigma positivo, aumentando la polaridad de esta cadena, ¿sí? Y aumentando la capacidad de formación de puentes de hidrógeno, entre otros, intermoleculares, claro, entre fuerzas intermoleculares, entre otros componentes o el mismo componente, aumentando su solubilidad, ¿sí? Y lógicamente comparando en las temperaturas de ebullición también, ¿no? Y hablamos lógicamente de componentes monooxidrilados, ¿sí? Interpretamos que los diferentes alcoholes tienen reacciones distintas, ¿no? Por ejemplo, en el reactivo de Lucas, los alcoholes terciarios reaccionan velozmente con el reactivo de Lucas y los secundarios tienen un tiempo de reacción, mientras que los primarios no logran reaccionar. Esto pasa porque no es un oxidante fuerte, ¿sí? Es simplemente el reactivo de Lucas para formación de alcóxidos, en este caso de alcoholes, no oxida aldehídos ni cetonas, tiene otro tipo de reacción. Si nosotros metemos en este caso ahí un poco más de ácido clorhídrico concentrado, ¿no? Me va a generar una formación de compuestos organometálicos a partir del reactivo de Lucas,
¿sí? Entonces, con alcoholes de bajo peso molecular no van a reaccionar, sino de alto peso molecular. Hablamos también de alcoholes monoxidilados, ¿sí? Entonces, podemos apreciar que los alcoholes tienen una baja toxicidad, ¿sí? Y también en este caso que son muy volátiles, ¿sí? Demasiado. Bien, entonces con eso estaríamos terminando lo que es el laboratorio número 3. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Permanganato. Si no hubiera dicromato de sodio, permanganato. Pero el dicromato de sodio es sencillo prepararlo, ¿no? Por eso lo tenemos desde el sólido para preparar una solución al 10 o al 15%. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, jóvenes. Entonces, con eso estaríamos terminando lo que es el laboratorio número 3, ¿sí? Y si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos más tarde en el horario alterno para terminar las reacciones que estábamos viendo la anterior semana.